Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca con ustedes, ahora y siempre. Amén. Queridos hermanos y queridas hermanas, hoy en este séptimo domingo después de la fiesta de la Trinidad, estamos llamados, exhortados por el autor de la carta a los hebreos a algo que suena bastante sencillo. De hecho, si van a escuchar ahora esta exhortación que el autor hace a las comunidades hebreas, a las comunidades cristianas a las cuales se dirige esta carta, van a ver que me parece que habla de por sí, no hace falta hacer una gran explicación acerca de lo que se nos pide. Pero escuchemos atentamente entonces lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 13, los versículos 1 al 3. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por esta algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran en cadena junto con ellos, y de los afligidos, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Tal como dije, me parece que habla de por sí, ¿no? Lo que se nos pide, la exhortación a mantener esto, lo que pueden ya ser llamados las virtudes cristianas, Pero para ejemplificar un poquito, para realmente ver qué es realmente lo que se nos pide aquí, quiero contarles un pequeño cuento, un cuento jasídico. Los cuentos jasídicos son cuentos judíos de la larga tradición judía, y nunca hay que olvidar que nosotros somos parte también de la historia del pueblo de Israel, porque por el simple hecho de que Jesús, en cuyo nombre nosotros fuimos bautizados, somos bautizados, en cuyo nombre creemos y en cuyo nombre nos refugiamos y nos esperanzamos, que ese Jesucristo también fue judío, y por eso la verdad compartimos una historia interesante con el pueblo judío. Entonces dice este relato jasídico así. ¿No? El rabino contaba una vez a su nieto que cuando un rabino empieza a armar una comunidad, entonces lo primero que se arma es la casa de oración. Después se elige, Después se elige el color con que se pinta, se pone un techo, se ponen los vidrios, se pone la puerta, se elige algún presidente, algún anciano de la congregación, algún secretario, ¿no? Y así empieza a armarse poco a poco la comunidad y el templo. Pero de repente aparece el adversario, dice ahí el viejo rabino, aparece el adversario y le quita el eje interior de esa comunidad, y esa comunidad, cual una rueda, sigue rodando y sigue rodando y sigue rodando, pero ya le falta el eje interior. Y dice este rabino, por el amor de Dios no debemos permitir jamás que el adversario nos quite ese eje interior, porque vamos a ser como una rueda que rueda y rueda y rueda, pero ya sin tener un eje alrededor del cual gira o debe girar esa rueda. Es decir, casi se pierde el propósito mismo de esa rueda. Una comunidad, mis amados hermanas y hermanas, una comunidad que ha perdido su eje, es una comunidad sin propósito, una comunidad sin razón, como una guitarra que ya no suena,
como una casa que ya no alberga a nadie, ¿no? Como una heladera llena, una comida bien preparada, pero sin nadie que pueda gozar de esa comida. Así es una comunidad que ha perdido su eje. La pregunta es, ¿cuál es el eje? Y creo que no es muy difícil entender y no hay que ser un gran genio para comprender cuál es el eje de una congregación, de una comunidad. En todas estas virtudes a las cuales nosotros somos exhortados hay algo que está en común. Una palabra sencillo y una palabra que una y otra vez aparece, que es justamente el amor. Empieza esa exhortación. Permanezcan en el amor fraternal. Después nos llama a ser hospitalarios. Y en griego la palabra es básicamente lo mismo, ser amables con respecto a aquellos que vienen como extranjeros a nosotros. Un amor hacia una amabilidad hacia los extranjeros, hacia quienes nos visitan. Y lo otro es un amor hacia aquellos que están fuera de nuestra vista, fuera de nuestra realidad, aquellos que están encarcelados, aquellos que ya no están entre nosotros. Como verán, el amor es justamente el denominador común de las virtudes cristianas. Es el eje interno que mantiene rodando de verdad a cada comunidad para que la comunidad tenga un propósito, para que la comunidad tenga una razón de ser, para que la comunidad realmente sea comunidad, hace falta amor. Y si ahora me preguntan, y si alguien me pregunta, ¿pero cómo es ese amor? ¿No? Algunas de ustedes a veces me piden que predique sencillo, con palabras sencillas. No hay que ser un gran genio y no hay que usar ningunas palabras grandes para comprender qué es el amor. ¿Qué es el eje interior de que tiene que mantener unido una congregación? No es que todos hablemos el mismo idioma. No es porque todos por tradición somos parte de una congregación. No es que todos nos guste el mismo estilo de música. No es que todos trabajemos en lo mismo. No es porque de cierta forma y por alguna extraña razón nos juntamos las mismas personas domingo tras domingo en la misma casa de oración. No, todas estas cosas no son el eje interior. No son el eje interior. El eje interior es el amor. El amor fraternal, como dice aquí la carta. El bancarse los unos a los otros, el entender, el comprender, el vivenciar que la congregación en primer lugar tiene que ver con que Cristo sea el hermano mayor, tiene que ver con que Dios sea el Padre que tenemos en común y que no hay lazo más fuerte que el lazo de sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos une. Y eso tiene que ver profundamente con la Santa Cena. Y por eso, amados hermanos y hermanas, por eso la Santa Cena es lo que nos ha de mantener unidos alrededor de la mesa del Señor. La Santa Cena como el lugar donde realmente nos volvemos hermanos, donde hemos de aprender que Dios es un Dios de misericordia, pero también aprender a ser misericordiosos nosotros con los otros hermanos también. Para que no nos pase como en la parábola de los dos hermanos, en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Donde el hijo pródigo vuelve, y que el hijo pródigo vuelve a la casa, vuelve a la mesa de su padre, para entender, para comprender, para saborear cuán bueno y misericordioso es su padre. Y el otro hermano es invitado también a entrar, a aprender a ser igual que su Padre es misericordioso, aprender de ser misericordioso como su Padre es misericordioso. Ese es el amor que podemos aprender en la mesa. Por eso las primeras comunidades cristianas tenían eso muy claro, que el núcleo
central, que el eje central ha de ser la mesa compartida, el pan compartido, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos Apostólicos. Esa es la comunión. Y eso es muy lindo ver cómo eso a través de los siglos se mantuvo firme. Y como que alrededor de esta mesa se empezaron a formar comunidades que se consideraban los unos a los otros hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, mucho tiempo antes que en el mundo se empezó a hablar de la equidad entre hombre y mujer, de la equidad de los pequeños y de los grandes. La mesa nos hace iguales. Ese es el amor fraternal, donde se deja valer lo que Dios hizo a favor de su pueblo a través de Cristo Jesús. Eso es aprender a aceptar que nosotros somos amados tal como somos, pero también aprender a amar de la misma forma a nuestros hermanos y hermanas. Las antiguas comunidades no tenían Facebook. Las antiguas comunidades no tenían posibilidad de pensar en cómo atraemos a los niños, cómo atraemos a los jóvenes, cómo atraemos a los varones, a los ancianos a la iglesia. Las primeras comunidades cristianas solamente se amaban los unos a los otros. Las primeras comunidades cristianas compartían el pan. Y quieren saber algo muy chistoso, eso fue razón suficiente para que otras personas se unan a esas comunidades cristianas. Que otras personas digan, miren cómo ellos se aman. El efecto resplandeciente, el efecto resplandor que tiene eso, donde realmente la Santa Cena es eso lo que tiene que ser. La fiesta del amor de Dios, la fiesta de la misericordia de Dios, la fiesta y la lección a ser misericordioso como Él es misericordioso. Eso es lo primero. Lo segundo es aprender a ser hospitalario. La hospitalidad. El aceptar que otros vengan también a querer compartir de esta misma mesa. Ser comunidades abiertos. A mí realmente me duele en el corazón cuando una comunidad busca, ¿no?, que vengan, que se llenen el templo, que venga gente a los templos, que venga gente a los cultos. Y el primer extraño que no es del palo, que no es de la familia habitual que se suele reunir, el primer extraño que entra, todos se dan vuelta y miran a ese extraño realmente para que él se sienta extraño en el lugar donde está. Duele. Y ahí me doy cuenta que esa comunidad que pide crecer, que quiere crecer y al mismo tiempo mira y hace sentir al extraño como un extraño, ha perdido su eje interior. Donde lo primero es, ¿y hablas alemán? ¿De dónde eres? O como yo he escuchado en algunos lugares, ¿y ese morocho quién es? Eso no es hospitalidad. Donde se pregunta eso, capaz con cierta ingenuidad, donde se pregunta eso, de hecho se ha perdido el eje interior que ha de mantener rodando con sentido, con propósito a la rueda que es la comunidad. Ser hospitalarios tiene que ver con cumplir la misericordia justamente de Dios, hacer las obras misericordiosas que Jesús nos pide. Por eso Él, al final de los tiempos, y eso hay que tener muy claro, y a eso sí me parece hay que ser literalista. A los cristianos les gusta ser literalista en un montón de otras cosas, pero justamente en eso, lo que Él mismo dice en Mateo 25, el juicio a las naciones, las obras de misericordia, en eso sí hay que ser bastante literalista. Demasiado literalista. Dice, todo lo que no hicieron por uno de estos pequeños no lo hicieron a mí. Por eso en el Apocalipsis, en el libro, en las cartas, las 7 comunidades, hay una carta escrita a la comunidad de la Odisea. Y la comunidad de la Odisea también era una comunidad cristiana.
Era una comunidad cristiana parecida a la de Filadelfia, llamativamente Filadelfia quiere decir amor fraternal, pero que se ha olvidado abrirse, abrir sus puertas, ser hospitalario también. Y hay una parte tremenda ahí en Apocalipsis 3, donde dice, Cristo está delante de las puertas y golpea afuera de las puertas. Qué tremendo, hermanos y hermanas, que es. Al no ser hospitalario, también excluimos a Cristo mismo de nuestras reuniones. Podemos estar acá 2 o 3 reunidos en su nombre y cantar, o podemos estar 300 reunidos aquí, pero donde se ha perdido el eje interior y donde no se es hospitalario, Cristo no está en medio de nosotros, sino Cristo va a estar enfrente de la puerta, golpeando afuera, pidiendo que se lo deje entrar. ¿Entienden lo que se lo digo? Hay que ser literalista con eso de verdad. Todo lo que no hicieron a uno de estos pequeños hermanos míos, no se lo hicieron a mí. Por eso una comunidad que no es hospitalario, es una comunidad que excluye a Cristo mismo, donde Cristo queda ante las puertas cerradas también. Y lo tercero es acordarse, ¿no? Como la semana pasada lo hemos dicho, acordarse que hay hermanos y hermanas en la fe que son encarcelados por hacer lo que nosotros hacemos, por reunirse en las casas, por confesar a Cristo como su Señor y Salvador, como confesar que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad. Hay hermanos y hermanas, y no son pocos, que son encarcelados y perseguidos por hacer eso. Por eso, en todos nuestros cultos también hemos de acordarnos de aquellos que son perseguidos en este preciso momento. Acordarnos para no olvidar. Acordarnos que aquí nos va realmente bien, que podríamos ser mucho más testimoniales con respecto a nuestro amor, que tenemos miles de oportunidades para ir a predicar el Evangelio de la libertad, predicar un Dios de amor, predicar un Dios de justicia a este mundo necesitado. Otros que lo hacen son encarcelados en otros lugares. Recordarnos, orar por ellos, levantar nuestra voz por ellos, porque también nosotros estamos todavía en el cuerpo. Todo lo que es hecho a ellos, también a nosotros es hecho. Y depende realmente de nuestra buena memoria, depende de que realmente el eje central de nuestra comunidad sea el amor, depende de eso, que también sintamos esas injusticias, esos sufrimientos como sufrimientos en nuestra propia carne. Una comunidad que ya no siente ese, que no es capaz de sentir eso, es una comunidad tibia, como también dice en el Apocalipsis a la Odisea, una comunidad que merece ser escupido de la boca de Dios. No seamos cristianos tibios, no seamos cristianos, comunidades cristianas que han perdido su eje central. Seamos una comunidad con propósito, pero para eso que haya amor entre nosotros, que haya siempre el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús entre nosotros. Que la Santa Cena sea el lugar y el tiempo que nos demos una y otra vez para saborear, para sentir, para ver y probar la misericordia de Dios y para aprender a ser misericordioso como Él. Eso es permanecer en su amor. Permanezcamos en su amor, para que el eje central permanezca allí donde tiene que estar, en medio de la rueda, para que la rueda rueda con sentido, para que rueda con propósito y para que las cosas realmente avancen y no sean solamente un eterno retorno de lo mismo. Que Dios nos ayude, que Dios sea fiel, que Dios nos llame a ser hermanos y hermanas en la fe y en espíritu, y para que el mundo vea y sienta eso, que estemos unidos en amor ahora y siempre. Amén.